8 de la mañana con 13 minutos y está con nosotros Carlos Coronel, consultor político, analista, con quien vamos a analizar esta conformación del Frente Social del gabinete del presidente electo Guillermo Lasso. Primero le queremos ofrecer disculpas por la espera, Carlos. Un gusto saludarle como siempre. ¿Cómo analizamos estos nombres y esta conformación que ha definido ya y que ha anunciado al país el día de ayer el presidente electo? Buenos días, bienvenido. Buen día, Alexis, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo también a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. Bueno, creo que habría algunos elementos, ¿no? Yendo desde lo más superficial hacia lo más profundo. En lo superficial, bueno, tenemos una primera tanda, digamos, una primera presentación del grupo de ministros, del equipo de gabinete, conformado principalmente por el sector social. De ese sector social, de estos 8 personajes que nos han sido presentados, destacar algunos elementos a nivel de forma, por eso decía desde lo más aparente hacia lo más profundo. Primero que vemos una mezcla interesante de experiencia con juventud. Tenemos un promedio de edad de 53 años de las personas que han sido nominadas a estos ministerios, de estas secretarías de Estado. Y en este frente de lo social destaca más la presencia de mujeres, un 63% de mujeres. Ahora, ¿esto es determinante? No, pero es un hecho que hay que mencionar. Es importante siempre ir considerando, ¿no es cierto?, las políticas de inclusión intersectorial e intergénero. Primer elemento. Luego, destaca, y esto creo que es un mensaje más bien de esta primera presentación de los ministros, las ministras, que tenemos una fuerte presencia de experiencia, por supuesto en el ámbito político, también en el ámbito de la política pública, pero creo que hay un eje transversal de las actividades de estos personajes que han sido presentados que tiene que ver con dos elementos. Primero, con la sociedad civil y segundo, con la actividad privada, ¿no es cierto? Con el emprendimiento privado o la empresa privada en definitiva. Creo que ahí hay un mensaje que también además coincide con el plan de gobierno del presidente electo, que es justamente la motivación, seguramente eso lo veremos ya en el ejercicio de gobierno, de muchos emprendimientos a través o de muchas acciones de la política pública a través de la herramienta de asociaciones público-privadas, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema cultural y, por supuesto, en el tema de educación, hablando justamente de este ámbito del eje de lo social. Creo que ya hay un primer elemento para entrar en la conversación al respecto, Alexis. Carlos decía, y esto es un hecho que me parece súper importante, pero que también yo voy a pedirle ahí al especialista en materia de análisis político que nos dé una valoración quizás mucho más pormenorizada, más profunda. Ahora, yo lo veo desde lo superficial, ¿no? Desde la opinión como periodista y también como ciudadano, pero que este primer anuncio incluya un 63% de mujeres, que además, dice Carlos, no es determinante, pero es un hecho que hay que mencionarlo. Tiene que ver quizás con las críticas emitidas la semana pasada, cuando en el proceso de transición asiste Guillermo Lasso al encuentro del equipo de Lenín Moreno y vemos una fotografía en donde solo hay hombres. O sea, digo, uno puede creer que esto es como una respuesta súper inmediata, ¿no? Líquida a la fotografía de la semana pasada, por un lado. Y por otro, yo sí valoraría el hecho de esperar a ver cuántas mujeres van a estar en el frente de seguridad, por ejemplo, o sea, Ministerio de Gobierno, Defensa, cuántas mujeres van a estar en el frente económico, ¿no? Cuántas mujeres van a estar en el tema de Cancillería, por ejemplo, y otros espacios, quizás donde se maneja la gran política, ¿no? Yo no sé qué opina ahí, Carlos, sobre esto que le menciono. Bueno, podría ser o no una reacción, digamos, a este evento más de opinión pública, ¿no? Que es una circunstancia alrededor de una imagen en la cual, en efecto, había en los dos equipos de transición, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, figurativamente la mayor presencia de hombres. Ahora, eso, de ser así, cosa de la cual no tenemos evidencia, sería un poco significativo en términos de esta reacción, ¿no es cierto?, de esta necesidad o de esta forma reactiva de establecer un gabinete. Sin embargo, creo que, o esperaría, digamos, que dado la trascendencia de este nivel de decisiones, que es encargarle básicamente a alguien un ámbito de la política pública,
se esperaría o se entendería que no es motivado por esta presión. Ahora, creo, y se me olvidó eso al principio, Alexis, y ciudadanía que tenga gentileza de escucharnos, que el primer mensaje, digamos, o más bien hay que partir de este breve análisis o conversación alrededor de estos personajes que han sido nominados como los futuros y las futuras ministras. Lo primero que hay que decir de ellos es que, por supuesto, se les desea el mejor de los éxitos, ¿no? Porque dentro del cumplimiento de sus funciones, incluso, digamos, en cuanto a la expectativa y a la esperanza de la ciudadanía, está también esa buena gestión deriva en un bienestar para todos. Lo primero que hay que hacer es desearles éxito, ¿no? Y ese éxito, por supuesto, medido en cuanto a las posibilidades de su mismo plan de gobierno y a las necesidades de la opinión pública. Entonces, para empezar con eso. Luego, un poco avanzando en tu planteamiento, claro, habría que esperar cómo estos otros ámbitos que además culturalmente y si revisamos la historia, históricamente están ligados más bien a personajes masculinos. Primero, insisto en que no es determinante, pero habría que ver cómo finalmente se configura el gabinete. Y aquí creo que esta inquietud nos permite abordar un elemento que es fundamental. Y es que, claro, ahorita podemos, por ejemplo, hablar de cada uno de los perfiles de estos 8 personajes que han sido presentados, pero tanto para el gobierno como para la ciudadanía hay una variable a resolver, que es que cada uno de estos personajes conforman parte de un gabinete, de un equipo, y la política pública y la gestión de gobierno es justamente lo que ese equipo de gestión, ese gabinete, logra ejecutar. Pongamos el caso, por ejemplo, concreto de la relación entre educación y cultura, que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Si es que la propuesta del plan de gobierno del presidente electo Guillermo Lasso tiene que ver, por ejemplo, con el fomento de la industria cultural, ¿cierto? Con lo que se llama economía naranja, el sistema de educación, tanto el sistema de educación bachillerato y básico, cuanto el de educación superior, tienen que tener importante relación como para que los profesionales que se generan, digamos, se forman en el sistema de educación, tengan las capacidades creativas y los conocimientos suficientes como para vincularse y desarrollar industria cultural. Entonces, la relación, este es un elemento fundamental, la relación que haya entre todos estos personajes y, por supuesto, los siguientes nombres que iremos conociendo en la opinión pública es fundamental, porque no se trata de cuán deslumbrante o brillante puede ser, qué sé yo, la ingeniera May Montaño, por ejemplo, en el Ministerio de Inclusión, sino además cómo ese Ministerio de Inclusión logra generar política pública y además se enlaza con las distintas políticas públicas en cada una de las carteras, de modo tal que también pensar esto como la gestión entera de un gabinete. Ahora, con respecto a esto último que acaba de señalar Carlos Coronel, nuestro invitado, me parece que es súper importante, ¿no? Ver el nivel de interrelación que van a tener estas secretarías de Estado y las responsabilidades que les ha otorgado en este primer momento el presidente electo Guillermo Lasso, porque tengo entendido que a cada uno de ellos les ha entregado ya como una especie de gran objetivo en cada una de sus carteras de Estado, ¿no? En este aspecto específico, Carlos, lo que haga Jimena Garzón, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, y esa que es una de las grandes propuestas de campaña con las que gana Guillermo Lasso, que es la de la vacunación en los primeros 100 días. ¿Por dónde debe pasar, por ejemplo, la administración de Jimena Garzón en el Ministerio de Salud Pública? Bueno, hay dos circunstancias, creo yo, determinantes en la agenda de lo social, concretamente en el tema de salud, dentro del plan de gobierno del presidente electo, ¿no? Lo uno es lo que tú refieres, Alexis, de los 9 millones de vacunados en 100 días. De hecho, hay una meta concreta que está establecida, no dentro del plan, pero sí dentro de la oferta político-electoral del presidente electo, que es un valor considerable, sobre todo si lo validamos con los números que tenemos en la actualidad. Es decir, si yo te pregunto a ti o le preguntamos al ministro de Salud en este momento cuántas personas hay vacunadas en el Ecuador, no podemos dar un número. Y eso dice mucho de cómo, de cuán exitoso o no ha sido el plan de vacunación. Entonces, pasar de ese estado, digamos, calamitoso en realidad, y de incertidumbre sobre la vacunación, algo tan importante como la vacunación de la ciudadanía con respecto del coronavirus, si pasamos de ese estado a 9 millones de personas vacunadas en 100 días, sin duda es un salto cualitativo muy significativo.
¿Por dónde tiene que pasar? Yo creo que uno de los elementos principales, y entiendo que el día de ayer, o al menos así se promocionó, se hizo una gestión en ese sentido, es conseguir las vacunas, porque además este es también un problema de mercado. No es que uno Se hizo puede... una, perdón que te corte ahí, Carlos, me parece que se hizo una gestión y una gestión muy importante y que además deja ver que las intenciones de Guillermo Lasso en el tema de la vacunación van más allá, muchísimo más allá de lo ideológico, porque ha hablado de establecer un convenio con China y con Rusia para poder adquirir vacunas. Es decir, no importa en este caso la geopolítica o la imposición que podría haber de parte de las grandes empresas farmacéuticas, sino el interés de cumplir con su oferta de campaña. Así es, bueno, y esto además indica mucho, si quieres, en última instancia, la lectura de la expectativa de la ciudadanía. Durante la campaña, si investigas en este momento la opinión pública, hay dos principales problemas que lamentablemente son recurrentes desde prácticamente inicios del anterior año, que es salud, concretamente relacionado al tema de la transmisión del coronavirus, y derivado de ello, también el tema económico. Entonces, yo diría, es súper concreto el mensaje de la gente, ¿no? Es decir, una prioridad para la ciudadanía es su tema de salud, y ese tema de salud, por supuesto, no tiene ideología. Entonces, creo que el primer tema a salvar es justamente lograr conseguir las vacunas, que al parecer no es una cosa muy fácil, no es una cosa de tener o no el financiamiento, sino de que en efecto el mercado pueda suministrarte, en este caso, 9 millones, que es lo que aspira el gobierno entrante. Y lo otro es, sin duda, tener un plan de vacunación. Y el plan de vacunación no solo implica definir si es que hay que utilizar hielo seco o coolers de determinado material para transportarlas. Implica saber cuáles son las líneas de prioridad, cómo vas a convocar a la gente, cómo les puedes situar a las personas, cuál es el sistema de información con el cual vas a convocar a la ciudadanía y finalmente cómo vas a tener un sistema de monitoreo, porque tampoco es que se trata únicamente de vacunar a la gente y esto se solucionó. Incluso con la inoculación de las vacunas, entiendo que científicamente hay que tener los cuidados que se derivan, digamos, propios de la política de contención de la pandemia. Entonces, hay todo un paquete de política pública que tiene que generarse, no solo en cuanto a la salud, sino al mismo tema de control, que es algo recurrente, ¿no es cierto? Y dentro de eso, a mantener la expectativa, la esperanza de la ciudadanía y por lo tanto la moral ciudadana lo suficientemente alta como para poder contener un tema tan complejo como este que estamos viviendo. Entonces creo que hay que pasar por todo esto y eso implica, además, creo yo, una gestión importante de territorializar esta política pública. Y por ejemplo, allí veo un elemento muy, muy específico de gestión del nuevo gobierno en términos de mejorar, afinar las relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, porque esos son operadores fundamentales, tanto a nivel provincial como local y por supuesto parroquial para la gestión de este plan de vacunación. Es decir, en las parroquias, por ejemplo, pensemos en las parroquias de Pichincha, en las parroquias de Manaví, en general, en todas las parroquias del país, quienes más te pueden dar fe del territorio, quienes más te pueden dar conocimiento del territorio, bueno, por supuesto, cada una de las unidades descentralizadas de salud, tienes dispensarios y demás en las parroquias, pero allí un interlocutor inmediato siempre son las autoridades locales y habrá que establecer también un afinamiento de esa relación, es decir, no solamente incluso para que incluso Carlos, para que te aporten digamos, en descongestionar la vacunación. Te cito esto porque hemos visto escenas dolorosas, ¿no? Lo de ayer en horas de la noche afuera del Colegio Benalcázar, lo que vimos días atrás en el Central Técnico, cuando, por ejemplo, en el caso de Quito, de Pichincha, ha habido la predisposición de las autoridades locales para aportar y para apoyar en el proceso de vacunación. Así es, sin duda. Hay allí no solo un interlocutor, como tú bien indicas, sino también un gestor, por ejemplo, un gestor logístico, un gestor de información. Hay incluso cantones en los cuales a través de la coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y los municipios, en segmentos, por ejemplo, de personas de avanzada edad, se hace vacunación domiciliaria. Entonces, sin duda, creo yo que hablando un poco para cerrar este ámbito de lo que le va a tocar, ¿no es cierto?, inmediatamente a la doctora Garzón en cuanto a la gestión de las vacunas, hay elementos importantes de interconexión, no solo en el mismo ámbito de la salud, sino también, en este caso, por ejemplo, con los GATS, con la parte logística que los GATS pueden aportar. Y creo además que ahí hay un desafío concreto, significativo, en términos de
organizar o reorganizar o reorientar en última instancia las actividades de gestión del COE nacional, ¿no es cierto? Después de un año de pandemia, sí, todos tenemos temores. Además, coincido en lo que tú referías en la entrevista con el doctor Cordero, de este clivaje que nos hemos creado en el país entre correísmo y no correísmo. Y en realidad eso en la mente de los ecuatorianos está bastante más superado por la realidad en términos de que tienes segmentaciones en función del COVID. Es decir, hay gente que tuvo COVID y logró salvarse, digamos, hay gente que tuvo COVID y no logró salvarse, y hay gente que tiene temor de tener COVID. Entonces lo que hay que actuar es frente a esa realidad, un poco saliéndose de ese clivaje, ¿no? Entonces creo que hasta ahorita los mensajes serían, bueno, no hay que concentrarse un poco o no hay que concentrarse tanto en estos personajes así puntualmente. Por supuesto hay que revisar su trayectoria. Creo que hay un mensaje importante en conocer que muchos de ellos vienen, como decía, desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales, desde la actividad académica. Creo que hay otro mensaje en términos de saber o de esperar cómo funciona esto como equipo. Es decir, no son cada uno de estos personajes sueltos los que van a hacer la política pública, sino estos personajes dentro de un gabinete. Creo que hay un tercer elemento que es derivado de eso, el establecer las relaciones inmediatas o los efectos útiles inmediatos que se esperan del gobierno. Dentro de eso, la expectativa ciudadana, por supuesto, está concentrada en el ámbito de la salud y en el ámbito de la economía. Y yo creo que eso nos permite arribar a un cuarto mensaje, y es cómo evaluamos a estos personajes, cómo evaluamos este gabinete. Y creo que allí tenemos una lección inmediata en términos de lo que estamos viviendo ahora, justamente por poner el mismo ejemplo en el tema de vacunación, con el tema del manejo de la pandemia. Nuestro confinamiento en este momento se mide en días, sabemos que termina en una fecha específica, pero a ese día, por ejemplo, no está atada una meta de contención de la pandemia. Correcto. Pongamos un ejemplo, yo no soy experto en esto, por supuesto, no quiero meterme en terrenos en los cuales pataleo, pero digamos que el objetivo es tener 30% de unidades de cuidados intensivos libres. Bueno, movámonos hacia ese objetivo más allá de movernos hacia un día. Entonces creo que ahí hay un mensaje, un cuarto mensaje muy específico de cómo medir a estos ministros, a estas ministras y al gabinete en su conjunto y por supuesto al gobierno. Y creo que allí hay algunos elementos. Primero, la expectativa ciudadana, que es también un elemento de esperanza. Segundo, el mismo plan de gobierno del presidente electo. Dentro de ese plan de gobierno, bueno, yo había citado dentro del ámbito de lo social dos hitos que se plantea el gobierno, ¿no? Los 9 millones de vacunados en 100 días, las zonas francas de salud, pero en ese mismo eje de lo social, por ejemplo, entran dentro del plan de gobierno del presidente Lasso, el presidente electo, tecnología, internet y desayuno escolar, libre ingreso universitario, la equiparación en los títulos de promoción cultural o de artistas, disminuir la carga arancelaria sobre industria creativa. Muy en resumen, he destacado estos hitos que habrá que ver cómo se van resolviendo, pero que además son los elementos contra los que tenemos que medir la política pública. Y al mismo tiempo tenemos también otras posibilidades. Tenemos la posibilidad de medición desde los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Entonces sí, el cuarto elemento sería, podemos medir esto siempre en función de los resultados que vaya generando la política pública. Y dentro de eso, ya viendo cómo medirlo, digamos, creo que al gobierno, como a todos los gobiernos en transición, les compete armarse al menos dos planeamientos, digamos, ¿no? Yo creo que hay uno de transición que se está cumpliendo y que va a ser complicado. Va a ser complicado porque justamente creo que en estos 4 años se ha dejado un poco de lado la evidencia en cuanto a la política pública. Esto, por supuesto, es muy general. Tal vez en algunos ámbitos específicos eso no se ha dejado de lado. Pero en algunos de los ámbitos de la política pública se ha dejado la evidencia que tú requieres para construir la política pública, y eso va a complicar un poco la transición, la falta de información, digamos, la falta de medición de resultados en función de esa información. Y hay otro planeamiento que es importante para toda gestión de un gobierno entrante, que es ese planeamiento de legitimación. ¿Cuáles son las acciones inmediatas? Esto normalmente ha trascendido en historia, digamos, como el plan de 100 días, ¿no? Es algo muy comúnmente utilizado en la cultura política, hasta incluso en la cultura popular. Entonces, ¿cuáles van a ser esos 100 días o qué va a contener esa estrategia o esas tácticas de legitimación de los 100 días? Por ejemplo, sabemos dentro de la misma oferta electoral del presidente electo que va a haber los 9 millones de vacunados. Bueno, tal vez
logren los 9 millones o no logren los 9 millones, pero el hecho es que la ciudadanía lo que espera es ir encontrando certezas alrededor de esas métricas que el mismo gobierno entrante se ha planteado. Hoy, Carlos, tenemos, perdón que te corte ahí, brevísimo esto, porque hoy tenemos un presidente con una palabra súper devaluada, ¿no? Digamos, Moreno, yo no sé, seguramente ustedes tienen cifras mucho más actuales, pero de lo último que vi estaba con un nivel de credibilidad del 7-6%. ¿Cuánto podría afectarle a la imagen del presidente electo, ya en ese momento en funciones, si a los 100 días no se cumple esa meta de los 9 millones de vacunas? Ya, bueno, por supuesto le va a afectar en la medida en que la gente esperaba eso. Pero luego el camino de esa generación de legitimidad tiene que ver con certezas. Tú tienes muchos gobernantes en el mundo que tal vez tenían una meta original, pero esa meta original no se pudo cumplir por X y Z razones. ¿Qué puede, por ejemplo, en el caso de la vacunación influir? Que no consigas en el mercado las 9 millones de vacunas, que por ahí te faltó financiamiento, que no tengas capacidad logística para lograr esos números, que tienes las 9 millones de vacunas, pero no te vas a demorar 100, sino 200 días. ¿Cómo reconfigurar esa necesidad de legitimación? A través de una comunicación más acertada y, por supuesto, de ir generándole certezas a la gente. Oiga, no voy a llegar a 9 millones, voy a llegar a 5 millones. Perdóneme, me voy a demorar 100 días más. Puede ser, pero es un tema de justamente ir generando certezas. Eso es lo que le va a permitir al presidente electo y a cualquier presidente electo o cualquier autoridad electa en el mundo, ir generando un espacio de legitimidad. Ahora, lo que tú refieres, Alexis, respecto de la credibilidad del presidente saliente, el presidente Moreno, es fundamental, porque creo yo que hay 3 urgencias que dentro de esos 100 días tiene que resolver, o tiene que procurar resolver el nuevo gobierno, por supuesto con el gabinete y el presidente. Y es, bueno, hablamos ya de vacunación, hablamos de empleo, y hay uno que es fundamental, que tal vez no se siente, digamos, pero es nodal para construir gobierno y para que la política pública de ese gobierno tenga sentido y tenga resultado, que es reconstruir el debate público. Cuando tú tienes una autoridad que ha perdido credibilidad, básicamente lo que sucede es que deja de ser un interlocutor para la gente. Y cuando hablo de gente, no hablo solo de ciudadanos como tú o como yo, o como cualquier persona que me esté escuchando, sino también de la gente, por ejemplo, organizada en términos de la sociedad civil, o de la gente que ejerce las actividades del empresariado privado, o de los profesionales en los distintos ámbitos de las profesiones. Es decir, ahí en definitiva se disminuye la capacidad de diálogo y de conversación sobre lo público, y eso es importante recuperarlo. Importante recuperarlo en 3 sentidos. Primero, por supuesto, saber que hay un gobernante al cual creerle, que es fundamental. Segundo, salirse de esta relación correísmo-no correísmo. Yo creo que eso en realidad lo que ha logrado únicamente es contaminar los espacios de debate, porque en esta dicotomía que nos hemos creado, por ejemplo, nos hemos olvidado de las dicotomías fundamentales que están presentes en la cabeza de la gente, como es el mismo tema del COVID o el asunto del empleo. Creo que nos hemos olvidado del país. Sí, cada vez que se habla de ese otro debate, nos olvidamos de asuntos que le interesan más a la gente. Esto es como cuando eres hincha del Barcelona y sigues hablando de la final de la Libertadores que nunca ganaste, ¿no es cierto? Te olvidas de todos los demás partidos que sigues jugando. Y creo que esa urgencia tiene también que resolverse en esos 100 días, que es reconstruir el debate público, no solo por una acción de legitimación del presidente entrante y de su gabinete, sino porque le es necesario al país, es necesario para el país empezar a conversar de los temas que son relevantes en términos de política pública. Y yo creo que una vez que abordemos ese debate más adecuado alrededor de la política pública y de lo que sucede en el país, por ejemplo, podemos empezar a construir política pública de a de veras, digamos, ¿no? Es decir, basada en evidencia, considerando la opinión de la ciudadanía a través de investigación cuantitativa, investigación cualitativa, y superando, por supuesto, esta lógica más coyuntural en la que nos hemos metido. Y olvidándonos un poco también de gobernar desde el marketing, ¿no? Y desde únicamente la comunicación. Yo centro mis expectativas en los temas fundamentales que el presidente electo ha definido como los objetivos de cada uno de los funcionarios mencionados el día de ayer y que ha anunciado ya y se integrarán a formar parte del gabinete en el frente social, sobre todo por lo que decía hace un momento Carlos, ¿no? Hay 2 temas que son centrales y sobre los cuales
el Ecuador entero está ahora mismo fijando su mirada. Es el tema del sanitario, el tema de la pandemia, de cómo resolver esto, y lo otro es la situación económica. 8:37, queremos agradecerle muchísimo a Carlos Coronel, analista y consultor político, con quien hemos conversado sobre los nombres que ha planteado Guillermo Lasso como quienes integrarán el Frente Social de su futuro gobierno. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, de la acción, un cordial saludo y un buen día para todos. 8:38 ya, tenemos a nuestro siguiente invitado en sala de espera. Nosotros vamos a hacer un breve corte, una reseña sobre el tema que vamos a tratar y de inmediato ya vamos con Jorge Albán.